Joseba, jornada muy interesante la que tenemos esta mañana con un tema de rabiosa actualidad. Por ello, a continuación vamos a dar paso a la ponencia prevista para esta jornada. Cedo la palabra a Guillermo Sistal, el responsable de desarrollo de negocio de LIS Data Solutions. Buenos días a todos. Me gusta empezar este tipo de charlas preguntándoos directamente ¿quiénes de vosotros habéis escuchado hablar sobre ChatGPT? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Prácticamente toda la sala. ¿Y quiénes de vosotros utilizáis ChatGPT en vuestro día a día, para vuestro trabajo, para estudiar? Fenomenal. Y es lógico porque, estamos viendo que desde los medios de comunicación pues nos informan, inundan con titulares sobre este tipo de tecnología y, evidentemente, ahora mejor, nos informan sobre muchísimos titulares, muchísimas noticias sobre qué puede hacer esta tecnología, qué es capaz de hacer o, otra serie de características que tiene. Y, podemos llegar a ver titulares como, por ejemplo, el que tenéis ahora mismo en pantalla, que nos dice, ¿ahora ChatGPT es médico? Nos dice que ChatGPT ha aprobado el examen de medicina en Estados Unidos. Sí que es cierto que, como comentabas en la ponencia anterior, ChatGPT está en entrenamiento, está en proceso de ajuste, digamos. No es una tecnología que haya salido y que ahora mismo, ya esté lista para utilizarla, que es así, pero digamos que el resultado final no es del todo certero. Hay ocasiones en las que falla o ocasiones en las que, digamos que el resultado que nos da no es del todo preciso. Por eso es tan importante utilizar ChatGPT desde perfiles, que tengan el suficiente criterio para saber que la información que nos está dando no es de la calidad que esperamos o que tenemos que hacer algún tipo de comprobación o valoración final. Una vez que salieron estas noticias, ChatGPT sabéis que se publicó o que se lanzó el día 30 de noviembre del año pasado, del 2022, y desde nuestra empresa tenemos un departamento al que yo pertenezco, que es Desarrollo de Negocio, y luego está el departamento de I+D. Estábamos pendientes de este lanzamiento, ¿no? De saber en qué iba a consistir esta tecnología y qué nos iba a permitir hacer. Así que en el momento en el que salió, empezamos a hacer pruebas con la tecnología, que os contaré ahora en las siguientes diapositivas, las pruebas que hicimos con ella y por qué vimos que tenía tanto potencial. Una de las cosas que más nos llamaba la atención es lo que estáis viendo en pantalla. Ahora mismo, ¿qué estamos viendo? ChatGPT ha batido el récord en adopción de una nueva tecnología. El récord anterior lo tenía TikTok. TikTok consiguió en 9 meses 100 millones de usuarios. Esto es una auténtica barbaridad. ChatGPT ha conseguido hacerlo en tan solo 2 meses. En 2 meses ha conseguido 100 millones de usuarios utilizándolo a la vez. 2 meses desde que salió, desde que se hizo público este lanzamiento. A día de hoy lo utilizan muchos millones más de personas. Entonces, como os comentaba, cuando se hizo este lanzamiento, nosotros empezamos a hacer las primeras pruebas internas dentro de la empresa y lo hacíamos por las preguntas que yo creo que les hemos hecho todos nosotros. Como por ejemplo, estoy buscando una receta o prepárame una receta para esta noche que tengo unos invitados muy especiales. Y él inmediatamente, con mucho gusto, por supuesto, nos devuelve el resultado. Esto es la primera prueba que podemos hacer, pero también podemos hacerle otra serie de peticiones, ¿no? Nos puede dar otro tipo de resultados, como por ejemplo, es capaz de generar textos, esto todos lo conocéis, nos puede diseñar rutinas de entrenamiento, puede servir como un planificador de tareas o puede llegar a resolver problemas matemáticos. Tenemos un listado aquí de cosas que puede llegar a hacer y, como os decía, nosotros en nuestro departamento continuamos haciendo pruebas. Lo primero, no me he presentado todavía. Soy Guillermo Sistal, soy el responsable de desarrollo de negocio y una de las cosas principales que hacemos en nuestro departamento es entender en qué consiste esta tecnología y ver cómo podemos aplicarla a las empresas para resolver problemas del día a día o problemas que tienen las empresas. Entonces, este match que hacemos, entendiendo en primer lugar el negocio, entendiendo cuáles son las problemáticas que tienen los diferentes departamentos de una empresa y con el conocimiento de la tecnología, lo que nos permite es diseñar soluciones a medida para nuestros clientes. Entonces, continuamos haciendo pruebas y, para que conozcáis también un poco la historia o de dónde viene ChatGPT. En el año 2015, entre otros, Elon Musk, lo que hacen es fundar la compañía OpenAI. OpenAI son los dueños de todo esto. Fundan esta organización como un laboratorio, es decir, no tanto como una empresa para buscarle un beneficio por detrás, sino como un laboratorio de pruebas. Es decir, vamos a ver qué somos capaces de desarrollar
y si esto tiene algún tipo de, bueno, pues de beneficio o de rédito, lo llevamos al mercado y vamos a ver qué pasa. Tanto es así que, bueno, pues a lo largo del año 2018-2019 esta tecnología continúa avanzando. Como veis, pasamos de GPT, GPT-2, GPT-3, ahora mismo estamos ya en GPT-4 y este año probablemente pasemos a GPT-5, que es la versión, digamos, pues mejorada. Siempre es una versión donde la respuesta que te devuelve pues es más precisa, vamos a decir. Entonces, a día de hoy, pues nos hemos encontrado una tecnología que se lanza al mercado con este récord de adopción que os comentaba al principio y donde, bueno, pues comenzamos a hacer pruebas y a pensar cómo podemos utilizar esta tecnología para las empresas. De esto va la ponencia de hoy. Os quiero enseñar casos de uso que podemos hacer con ChatGPT, ya no solamente haciendo un uso directamente entrando a través de la página web, que esto lo sabemos hacer todos, sino qué pasaría si conectamos ChatGPT con otras herramientas, con otros sistemas. Esto es lo que os voy a contar ahora. Bueno, antes de llegar a esto, ¿cuáles son las características que tiene ChatGPT? Tiene tres características principales. La primera de ellas es que es un motor de procesamiento del lenguaje natural. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta ahora, cuando queríamos dirigirnos o hablar con un ordenador, con una inteligencia artificial, teníamos que hacerlo programando. Teníamos que hacer pues, a través del lenguaje de programación como el que está en pantalla. En este caso es Python, pero podíamos hacerlo con Java, con C o con cualquier otro tipo de lenguaje de programación. Ahora, ChatGPT nos permite dirigirnos a una inteligencia artificial con lenguaje natural. Esto significa que podemos hablarle como si estuviéramos hablando con un colega, que nos va a entender. Esto cambia, es un cambio de paradigma, ahora que está tan de moda esta palabra, porque lo que nos permite es que, estamos de enhorabuena, cualquier persona que no sepa programar o que tenga nociones básicas, ahora tiene la capacidad de poder dar una serie de instrucciones que la herramienta, el sistema, la máquina lo entienda y que sea capaz de ejecutarlas. Esta es la primera característica, es capaz de entender o de procesar el lenguaje natural. La segunda es que ChatGPT es capaz de generar texto. Está entrenado con miles y miles de páginas web, de foros, con toda la Wikipedia, y es capaz de, en base a todo ese conocimiento que tiene por detrás, generar. Es decir, si por ejemplo le preguntamos, dime quién eres, él nos responde en este caso, soy un modelo avanzado llamado ChatGPT, desarrollado por OpenAI. Bueno, este texto no existía hasta ahora en ninguna otra parte. Con base a su entrenamiento lo que ha hecho es generarle de la nada. Y la tercera característica es que ChatGPT está entrenada con estos miles y miles de datos que tiene por detrás, que lo que hacen es permitirle que nos entienda en prácticamente cualquier contexto. Bueno, continúo con la historia que os estaba diciendo antes. Se lanza ChatGPT, empezamos a hacer pruebas y decidimos hacer, bueno, pues un brainstorming interno dentro de LIS para ver pues, qué se nos ocurre, donde invitamos a dos personas que fueran expertas en ChatGPT, que conocían la tecnología, perfiles más técnicos, vamos a decir, ingenieros. Por otro lado, invitamos a dos personas pues, que fueran, bueno, pues que tuvieran el conocimiento en negocio, que entendieran dónde se puede aplicar. Y por otro lado, otros dos compañeros que no tuvieran absolutamente ni idea de qué iba esto. Así que empezaron a salir ideas. Empezaron a salir y, bueno, pues en total 160 casos de uso en aquel momento, ahora llevamos unos cuantos más. Y lo que quiero es pues, daros un ejemplo, ¿no?, de casos de uso que hemos podido sacar de aquí. Vale, como os decía al principio, ChatGPT podemos utilizarlo de dos maneras. A través de la página web directamente o podemos utilizarlo embebido o integrado con otros sistemas o con otras herramientas. Aquí es donde nosotros vemos que tiene más potencial, sobre todo para las empresas. Os lo voy a contar ahora. Por ejemplo, vamos a empezar con el primer departamento, con marketing. Imaginaros que en el departamento de marketing, pues un responsable tiene que hacer, pues bueno, pues una serie de tareas. Una de ellas es la de generar contenido. ChatGPT puede ayudar en gran medida pues a generarlo, es decir, puede ayudar a que genere un texto y por lo tanto, pues bueno, pues aquellas tareas que te llevaban 4 horas o 2 o el tiempo que fuera, poder reducir el tiempo y dedicarlo a otro tipo de tareas de mayor valor. También nos puede ayudar en todo lo que se llama el SEO-SEM. El SEO-SEM, como sabéis, es el posicionamiento de las páginas web en el motor de búsqueda de Google. Es decir, a todas las empresas les interesa aparecer en los primeros puestos y para ello lo tienes que hacer de dos maneras. A través del SEO, que es utilizando palabras y conceptos clave, o a través del SEM, que es a través de publicidad, vamos a decir. Entonces, nos puede ayudar a posicionar las páginas web también o para automatizar correos, como pongo en el tercer punto. ¿Qué ocurriría si conectamos ChatGPT con Outlook, por ejemplo, o Gmail?
Bueno, pues que probablemente sería capaz de leer los correos, sería capaz de resumirlos, podría hacernos una prioridad, eliminar aquellos que no nos interesen e incluso podría llegar a contestarlos por nosotros. Esto no es ciencia ficción. De aquí a final de año Microsoft se está poniendo las pilas para sacarlo con una nueva herramienta. Probablemente aquí a finales de año lo veremos. En todo su ecosistema 365. Bueno, también podemos hacer cosas como el análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento, bueno, ¿qué opinan de mi marca? Ponemos ahí la pregunta. Esto se hace sobre todo a través de las redes sociales. Bueno, pues si por ejemplo hacemos un lanzamiento de un nuevo producto o de un nuevo servicio, se empiezan a generar pues, hashtags, se empieza a generar contenido en las redes sociales que podemos analizar. Y ChatGPT nos puede ayudar a entender cuál es el sentimiento de las personas que estaba por detrás de esos comentarios. Es decir, el lanzamiento de mi marca o de mi nuevo producto ha sido positivo para el mercado, ha sido negativo. ¿Qué está pensando la mayor parte de la población? Incluso podríamos llegar a hacer una segmentación, ¿no? Por edades, por sexos, por, no sé, por ubicación geográfica, por lo que quisiéramos. Bueno, también nos serviría para la parte de ventas. En este caso, bueno, pues nos puede ayudar para hacer un benchmarking, todo lo que son análisis de empresas, análisis de competencias, de mercado. Captar datos y completar CRM. No sé si alguno estáis en el departamento de ventas como yo, que a mí también me toca en este departamento. Meter los datos en el CRM a veces que se hace pues muy tedioso, porque tienes muchísima información y tienes que ir metiendo uno a uno pues toda la información de los leads o de las oportunidades de los clientes. Bueno, pues también nos puede ayudar a esto, ¿no? Podemos pasarle un listado o que directamente coja la información de algún repositorio y que lo embeba o lo integre en nuestro CRM. También nos puede servir para generación de correos personalizados. Os lo acabo de comentar ahora, que es una de las cosas que esperamos que llegue de aquí a final de año. Nos puede servir como asistente de venta. Una de las cosas que estamos desarrollando es un asistente o un avatar virtual. Esto lo estamos desarrollando nosotros internamente en LIS y consiste en generar un avatar, lo que llamamos multimodal. Es capaz de generar texto, que es ChatGPT. También es capaz de generar vídeo y audio. Y bueno, pues ¿para qué nos puede servir? Pues por ejemplo para hacer algún tipo de entrenamiento o de formación, ¿no? Podemos llegar a simular una situación en la que nos interese, pues bueno, pues dirigirnos a un avatar y generar cualquier tipo de escenario para prepararnos a un acontecimiento futuro. Bueno, más cosas. Nos puede ayudar también en la administración para todo lo que es la gestión, pues por ejemplo, chatbot y asistentes personales o asistentes de páginas web. Esto le gusta mucho sobre todo al departamento de atención al cliente. Normalmente lo que hacen es atender muchísimas llamadas, muchísimos correos y los chatbots hasta ahora pues trabajan de una manera que muchas veces les veíamos casi como si fueran precisamente eso, robóticos. ChatGPT le da esa capa, digamos, de personalización que le convierte en una herramienta en la que si tú no sabes que es ChatGPT puedes pensar que es una persona que hay por detrás. De tal manera que bueno, pues este enfoque cambia, ¿no? La manera de dirigirte. Siempre buscamos una buena atención, digamos, con una cercanía o una proximidad que nos hace, digamos, pues tener mayor confianza como clientes. Y ChatGPT nos puede permitir llegar a esto porque se va a adaptar a la conversación de los clientes para poder hacer, por ejemplo, la atención, ¿no? Que os decía ahora, la atención a los clientes. Elaboración de presupuestos también nos puede ayudar, o negociación con proveedores. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría si ponemos a ChatGPT enviando correos con un proveedor, ¿no? Haciendo negociaciones, por ejemplo, a nivel de precios? Oye, hazme un rappel, quiero que me hagas un descuento. Bueno, pues ¿qué pasaría, no? Esto lo vamos a ver y vamos a ver cómo inteligencias probablemente se comuniquen entre ellas y lleguen a hacer pues bueno, ciertos diálogos y veremos a ver dónde termina esto, porque esto acaba de comenzar y estamos ahora al principio del inicio. Asesoramiento también nos puede ayudar en todo lo que es el cumplimiento normativo. Pues por ejemplo, una empresa que trabaja bueno, pues con normas de calidad ISO, que trabaja con cualquier tipo de normativa, ChatGPT nos ayuda, pues por ejemplo, a pasarle esa norma, decirle, oye, resúmeme esto, que son 150 folios, dime qué es lo más importante, o incluso poder hacer un match entre la normativa y mi documentación, ¿no? Y dime, oye, dime qué es lo que falta. No me hagas leerme todo esto, sino dime exactamente qué falta y, ¿por qué no?, redáctamelo también. Bueno, pues hacia esto vamos, ¿no? Hacia esto vamos y es probablemente lo que vamos a ver en los próximos meses. Podemos también utilizarlo para analizar datos, pues por ejemplo, sobre un cuadro de mando.
vamos a ver que dentro de poco pues ChatGPT va a tener la capacidad de analizar ya no solamente tablas, sino analizar también imágenes. Entonces le podremos pedir, pues por ejemplo, que nos haga un análisis sobre un dashboard, sobre un cuadro de mando y que nos lo explique, que nos diga, oye, este análisis en qué consiste exactamente, o dime lo más importante, en qué me tengo que fijar. Nos va a ayudar como un asistente personal, vamos a decir. O digitalización de facturas. Bueno, pues esto también lo hemos probado. Bueno, pues facturas que le podemos pasar, pues por ejemplo, una imagen de cualquier tipo de factura que esté en papel y que nos la digitalice. Bueno, entramos a la parte de operaciones. En operaciones, en la parte de producción, hemos desarrollado ahora mismo una herramienta, una solución que consiste en ayudar a los operarios. Es un asistente de producción que consiste en, por ejemplo, los operarios cuando tienen que hacer una orden de fabricación, un proceso productivo, pues ellos tienen que seguir una documentación y tienen que ir, pues, digamos que a leer o a ver esta documentación en el ordenador que tengan más cercano, la tablet o cualquier tipo de interface para poder hacer consultas. Entonces, lo que proponemos aquí es utilizar ChatGPT para que sea capaz de entender todos los procesos de producción o las normas de calidad que haya por detrás y que vaya asesorando al operario por detrás, que le vaya explicando, que le vaya guiando por los procesos a través de una secuencia lógica y que le diga, bueno, pues cómo tiene que ir haciendo el proceso productivo, ¿no? Coge esta herramienta, dirígete a esta parte, ahora tienes que hacer un apriete concreto de esta tuerca, o resulta que ahora tienes que hacer una inspección de calidad y vete fijándote en estos puntos y si ocurre algo, dímelo para que yo sea capaz de anotarlo detrás, ¿no? Entonces, bueno, en esto estamos trabajando también ahora. Como soporte gestor documental, que es lo que os acabo de comentar, es decir, búsquedas en documentación interna de las empresas. También nos puede, bueno, pues, permitir o asesorarnos en procesos de calidad o para el desarrollo de software. Bueno, pues en este caso nos puede ayudar pues también, ¿no? Para todo lo que es la generación de nuevas soluciones, de nuevas herramientas o para ayudarnos a traducir. Nosotros en nuestra empresa tenemos un equipo bueno, pues muy grande de técnicos, de ingenieros, de científicos de datos que se encargan pues, de estar programando, ¿no? Su día a día es programar, es hacer código. Entonces, este tipo de tecnologías pueden ayudar mucho, ya no solamente en la parte de generación, sino en la parte de revisión. Oye, este código que acabo de hacer, que tiene miles de líneas de código, dime si está bien. O, bueno, pues identifica dónde está la sintaxis incorrecta dentro del código y dime cómo la tengo que resolver. Bueno, pues aquí también nos ayuda incluso, bueno, pues empresas como la nuestra de inteligencia artificial. A nivel de recursos humanos, pues ¿dónde nos puede ayudar? En el reclutamiento de personas, nos puede ayudar, por ejemplo, incluso en las entrevistas. Os comentaba al principio, es capaz de hacer un análisis de sentimiento. Bueno, pues imaginad que tenga la capacidad de bueno, pues de saber, ¿no? Si nos puede ayudar a saber si la persona puede encajar o no puede encajar, o incluso, mejor aún, que nos permita afinar el máximo posible las entrevistas como entrevistadores. Es decir, quiero que mis entrevistas sean lo más eficientes posibles. Quiero que el candidato se sienta cómodo y que a la vez me permita desarrollar los criterios de valoración suficientes como para encontrar al candidato con, bueno, pues con mayor valor. Entonces, aquí nos puede ayudar también para generar guiones de entrevistas, redacción de contratos o, bueno, pues incluso para la parte que llamamos de formación o el onboarding. Es decir, cuando llega una persona nueva a una empresa, hay que hacerle el plan de aterrizaje o el onboarding para ayudarle a, bueno, pues que consiga entender ya no solamente la cultura de empresa, sino qué es lo que tiene que hacer dentro de su departamento. Aquí también nos puede ayudar, bueno, pues hacer sesiones guiadas o ayudarnos a hacer unos guiones para, bueno, pues de alguna manera asesorar a la persona que está entrando en la empresa y saber cuál es la mejor forma de, bueno, pues de que esté lista para entrar a proyectos, a desarrollar su trabajo lo antes posible. Bueno, hasta aquí, pincelada de casos de uso. Como os he comentado antes, han salido más de 160. Nosotros hemos hecho una priorización de cuáles son por los más importantes, teniendo en cuenta cuáles pueden aportar más valor a nuestros clientes y son los que estamos ahora pues, desarrollando internamente. Pero antes de terminar, no me quería ir sin enseñaros bueno, pues esto es un caso de uso, es lo que llamamos multimodal, como os decía al principio. En este caso se utilizan varias tecnologías a la vez. Estáis viendo en pantalla que por un lado utilizamos Whisper, Whisper es el oído, es capaz de, bueno, pues de escuchar cualquier tipo de voz, cualquier audio y saber qué se está diciendo en ese audio. ChatGPT es generar contenido, generar texto o generar cualquier tipo de conversación y Vali en este caso es capaz de replicar cualquier voz con solamente 3 segundos de audio, cualquiera. Cuando combinamos todas estas tecnologías, pues por ejemplo, podemos llegar a crear un avatar, bueno, pues que es capaz de, como veis en pantalla, hablar con la voz de Morgan Freeman
e incluso imitar todos sus gestos. Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something. Bueno, aquí tenéis, nunca se entera Morgan Freeman de que han hecho ese vídeo, lo habrá conocido después. Bueno, pues como veis, juntando varias tecnologías podemos llegar a crear bueno, pues este tipo de soluciones que luego habría que ver pues bueno, de dónde se pueden encajar, ¿no? En este caso, el tema de los avatares digitales pues nos podrían ayudar, por ejemplo, para formación o incluso, ya veremos, si en el futuro son capaces de estar en una reunión por nosotros. Esto ya lo veremos en el futuro. Muchas gracias y luego espero poder charlar con vosotros y comentar este tipo de tecnología y cómo podríamos aplicarla en vuestras empresas. Muchísimas gracias.